Ahí. Bueno, cordial saludo estudiantes de grado 11. Entonces el día de hoy vamos a iniciar esta asesoría. La idea de hoy es hacer un recuento por las ecuaciones de primer grado, ¿sí? Y pues obviamente, como ya en la vez pasada se vio la función lineal, ¿cierto? La idea de ahora es que veamos una función que es parecida a la lineal, que se llama función afín, ¿sí? Es una función afín. Y también vamos a trabajar un poquito sobre las ecuaciones de una recta, ¿sí? Teniendo pendiente y sus puntos. Y obviamente un sistema de ecuaciones lineales. Entonces está un poquito, y la función cuadrática. Está un poquito extenso el tema de hoy, por eso necesito que me presten la mayor atención posible para que captemos lo mejor posible esta temática. Se supone que es un repaso de grados anteriores, porque pues en grado 11 ya se trabaja la parte de cálculo que no hemos iniciado, y este repaso pues es importante tenerlo en cuenta para que ustedes por lo menos vayan para esas pruebas a ver un poco entrenados, ¿cierto? Espero que con las pruebas de entrenando pues se hayan también, como su nombre lo dice, entrenado para esas pruebas que pronto se aproximan. Bueno, las ecuaciones de primer grado, ¿cierto? Recordemos que es una ecuación, ¿cierto? Una ecuación es una igualdad. Usted siempre va a ver un igual, ¿cierto? Entre expresiones algebraicas. Recordemos que por eso se hizo un gran repaso de álgebra, donde ustedes aprendieron a factorizar. Esa factorización que ustedes aprendieron es clave para ecuaciones sobre todo de segundo grado, pero en este caso pues son ecuaciones lineales, ecuaciones de primer grado que ameritan solamente unos procesos que deben ustedes aplicar, de los cuales pues vamos a ver solo uno y les queda a ustedes pendiente que miren cómo se hacen los demás procesos. El día de hoy esas ecuaciones las vamos a resolver por reducción. Ustedes pueden consultar otros métodos que se llama igualación o sustitución o método gráfico o sencillamente método matricial, que es la regla de Cramer. Pero entonces, para que recordemos qué es una ecuación y cómo se resuelve, entonces recuerden, muchachos, que la ecuación es una igualdad entre expresiones algebraicas, es decir que usted va a tener incógnitas, ¿cierto? Va a tener algunos valores que son conocidos, que los da la ecuación, otros que no, que se llaman incógnitas y que son lo que llamamos nosotros las variables, ¿cierto? Entonces, solamente Oscar me ha escrito su nombre en el chat, por favor. Uy, ¿qué se me hizo Kevin? Bueno, Dana y Kevin creo que eran los otros que estaban allí. Bueno, entonces, la solución de una ecuación, ¿qué es? Cuando uno dice solucionar una ecuación, solucionar la ecuación significa hallar los valores, ¿sí?, que pueden tomar esas letras, o sea, esas incógnitas. ¿Para qué? Para que la igualdad se cumpla, ¿sí? Para que la igualdad se cumpla. Por ejemplo, en la guía, si ustedes recuerdan en la guía, ¿sí?, en la guía 3, que es la que ustedes en este momento están resolviendo, y algunos ya me han entregado, bueno, ninguno, y acá hay un ejemplo. Entonces, miremos cómo se resuelve ese ejemplo. Dice 5x más 22 igual a 2x más 49. Entonces, ese es un ejemplo de una ecuación lineal, ¿cierto? 5x más 22 igual a 2x más 49. Entonces, observemos cómo uno identifica una ecuación. Primero que todo, como les decía, es una igualdad. O sea, ustedes van a encontrar siempre una expresión con un igual. Va a encontrar una parte izquierda de la ecuación y una parte derecha de la ecuación. ¿Cuál es la idea? Que usted se da cuenta pues que hay unas incógnitas, ¿cierto? En este caso, la incógnita es x. Y pues en este caso hablamos de una sola incógnita, como lo dice el título, una sola incógnita, ¿cierto? Que es la x. La idea, cuando uno resuelve la ecuación, es hacer procedimientos matemáticos de tal manera que la variable quede a un solo lado, despejada, se llama eso, y al otro lado de la igualdad pues se haga lo que se tenga que hacer para llegar a saber cuál es el valor de la x. ¿El valor de la x para qué?, dirán ustedes. El valor de la x para que se cumpla la igualdad, o sea, para que esta parte izquierda de la ecuación sea igual a esta parte derecha. Tiene que haber un valor de la x.
¿Cuántas soluciones podemos encontrar en una ecuación? Las ecuaciones que tienen una sola incógnita y que el exponente de la incógnita es 1, como ustedes pueden ver acá, el exponente 1, esas ecuaciones tienen una sola solución, ¿sí? Pero cuando ustedes encuentren ecuaciones de segundo grado, ¿cuáles son ecuaciones de segundo grado? Donde la incógnita tiene ya exponente 2. En ese tipo de ecuaciones con exponente 2, ¿cierto? Y una sola incógnita, entonces ya la ecuación tendrá dos soluciones. ¿Qué significa soluciones? Soluciones son los valores de x de tal forma que al reemplazarlos en la ecuación se cumpla esta igualdad, ¿correcto? ¿Eso es claro lo que es la solución de una ecuación o tienen ahí alguna pregunta? Ok, bueno, listo, gracias. Entonces, cualquier pregunta que tengan, como yo voy a estar en la presentación, entonces no voy a estar viendo el chat constantemente. Cualquier pregunta que tengan, no importa, me interrumpen por el micrófono, ojalá para yo poderlos escuchar, y yo pues con mucho gusto les resuelvo la duda. Entonces, a ver, entonces como les decía, la idea es organizar la ecuación de tal manera que la incógnita quede a un solo lado. Entonces, aquí es donde hacemos algo que se conoce como transposición de términos, es decir, empezar a cruzar términos de un lado al otro, ¿sí? De la igualdad, pero de tal manera que al pasar de un lado al otro, la incógnita o las variables, ¿cierto? Hagan el proceso contrario a lo que están haciendo en su lado de la igualdad. Esto es como una balanza, ¿cierto? Imagínense una balanza, bueno, de esas viejitas, ¿no? No sé si ustedes han visto de pronto en alguna caricatura esas balanzas que está aquí como una especie acá como dos platos por acá y entonces así más o menos. Se haga en cuenta una balanza, ¿sí? Se supone que esa balanza para que esté equilibrada, ¿cierto? Para que estos dos lados estén equilibrados, pues deben tener el mismo peso, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que esta ecuación es como esa balanza donde digamos que el pivote pues de la balanza, acá el que la sostiene, es como el igual y tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. Entonces observen, imagínense que yo aquí coloco una libra de algo, de lentejas, vamos a suponer que es de lentejas, y para que la balanza se equilibre, ¿cuántas libras debo colocar en este lado? Si coloco una libra acá, ¿cuántas libras debo colocar acá? ¿Qué dicen ustedes? Exacto, una libra. La misma cantidad, ¿cierto? El mismo peso. Entonces, eso es una ecuación. La parte izquierda de la ecuación vale lo mismo que la parte derecha, es decir, debe haber una igualdad. Entonces, para eso es que vamos a encontrar el valor de x que permita esa igualdad. Claro, si yo llego a esa libra, que ustedes saben que una libra son 500 gramos, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, saco de aquí, ¿cierto? Saco de aquí 300 gramos, lo saco de acá, ¿cierto? La balanza pues se inclinará hacia el lado izquierdo, ¿cierto? La balanza pues entonces ya no va a estar equilibrada, sino que va a estar hacia el lado izquierdo inclinada, ¿cierto? Se baja acá, ¿sí? Perdón, se baja al lado derecho porque lo que le saqué fue al lado izquierdo. Bueno, un momentico la dibujo bien. Acá, si yo le saco peso en la izquierda, pues entonces el plato de la derecha se baja y el de la izquierda va a quedar un poquito arriba, ¿cierto? Se descompensa la balanza, se descompensa la igualdad. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer para que vuelva a equilibrarse? Sabiendo que estos 300 gramos que yo saqué de aquí ya no van a volver a la balanza. ¿Qué debemos hacer entonces para que vuelva y se equilibre la balanza? Igualarlo de peso. Y para igualarlo de peso, ¿qué sería? Entonces, como yo saqué 300 gramos de acá, ¿cierto? De aquí también debo sacar 300 gramos, ¿cierto? Y la balanza nuevamente va a quedar igual. Que va a quedar con 700 gramos, perdón, con 200 gramos a cada lado, ¿cierto? Porque saqué 300, pero va a volver la igualdad. Hagan de cuenta que eso es lo mismo que ustedes hacen con una ecuación. Si ustedes al lado izquierdo de la ecuación restan una cantidad, ¿cierto? Al lado derecho tienen que restar la misma cantidad para que se conserve la igualdad. Si multiplican al lado izquierdo por algún número, al lado derecho deben multiplicar por el mismo número para que se conserve esa igualdad. ¿Está claro el concepto de lo que se debe hacer con una ecuación? ¿O ahí tienen alguna duda?
¿Cuántos? Ok. ¿Quién falta por escribirme en el chat? Creo que Kevin, ahí el nombre en el chat. Deja Kevin, por favor, para yo tener el listadito de asistencia. Bien, entonces de eso se trata, niños. Acuérdense que de eso se trata una ecuación. No sé, ustedes en semestres perdón, en años anteriores, pues habrán visto esto de ecuaciones, si lo recuerdan, no lo recuerdan, pero la idea es hacer ese repaso. Entonces observemos, como la idea es dejar a un solo lado las x, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos 5x y aquí tenemos 2x. Hay mayor cantidad de x acá, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar y dejar las x todos al lado izquierdo. Pero ¿cómo hago yo para dejar las x al lado izquierdo? Entonces, este 2x que está aquí, observen que pues está sumando, ¿cierto? Acá digamos que el signo de ese término 2x pues es positivo, por lo tanto está sumando al lado derecho. Lo que debo hacer entonces es, para eliminar en el lado derecho estas 2x, lo que tendría que hacer es restar precisamente estas 2x. Pero como les decía, en la analogía que les hacía con la balanza, si yo resto a este lado 2x, debo hacer lo mismo al lado izquierdo para que la igualdad no se descompense. Permítanme. Voy a guardar un pantallazo de los integrantes por si tenemos evidencias. Disculpen acá. Listo, ya lo tengo por acá. Vamos a guardar la imagen. Bueno, listo, muchachos. Bueno, ahora sí. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a restar 2x a lado y lado, ¿listo? Entonces vamos a hacer eso. Entonces tenemos 5x más 22. Vamos a restar 2x al lado izquierdo. Y de la misma manera vamos a restar en el lado derecho la misma cantidad 2x. Entonces es lo que hice yo con la balanza. Si yo saco 300 gramos, del lado izquierdo, del lado derecho debo sacar los mismos 300 para que la balanza vuelva a la igualdad, ¿cierto? Y de aquí entonces sí les pido que recurramos a lo que se aprendió en álgebra en este año o lo que se repasó, ¿cierto? Porque eso se aprendió en años anteriores. Reducción de términos semejantes. Al lado izquierdo tengo 5x menos 2x. Recuerden que cuando yo reduzco términos semejantes, en este caso 5x, 2x, lo que hago es trabajar solamente con los coeficientes, ¿no? Si yo tengo 5x y el resto 2x, pues me quedan 3x. ¿Sí? En pocas palabras, usted tiene 5 manzanas y se come 2 manzanas, pues ¿cuántas manzanas le quedan? 3, ¿cierto? Entonces ahí están 3x. ¿Qué me quedó también al lado izquierdo? El más 22, porque todavía no lo hemos pues reducido, ese 22. Al lado derecho observen que este 2x, al restarle 2x, estamos simplemente cancelando esa x, porque si recurrimos a los números enteros tenemos un más 2, menos 2 y pues eso me da 0. Por lo tanto se cancela, ¿cierto? Al lado derecho se cancela la x, que era el objetivo. El objetivo era eliminar la x del lado derecho. Por lo tanto en el lado derecho solamente me queda el 49. ¿Listo? Bueno. Ahora, entonces, como la idea, les repito, es dejar la x sola a un solo lado, fíjese que en el lado izquierdo quien me estorba ahora es este 22 que está sumando, ¿cierto? Por lo tanto, si ese 22 está sumando en el lado izquierdo, entonces para eliminarlo yo debo restar, o sea, el proceso contrario, ¿cierto? Aquí tienen que ver las operaciones inversas. Si está sumando, entonces voy a restar 22 para eliminar este 22 del lado izquierdo. Pero entonces si resto 22 al lado izquierdo, vuelvo y hago lo mismo, también resto 22 al lado derecho. Entonces me quedaría 3x, perdón, 3x más 22. Entonces resto 22 al lado izquierdo. Y así como resto 22 al lado derecho, también resto 22 al lado izquierdo, también resto 22 al lado derecho. Bien, eso hace que al sumar 22 menos 22, pues eso se me cancele y me quede, perdón, este lápiz se me está como brincando, disculpen si quedan rayoncitos por ahí. En el lado izquierdo entonces me queda 3x, sol nomás, ¿cierto? Igual, y en el lado derecho que me queda 49
menos 22. Hago la respectiva operación, una simple resta común y corriente de números naturales o enteros, como quieran mirarlos, y 49 menos 22 me daría 27. Permítame, voy a tratar de arreglarlo del lápiz. Acá. Bien, no sé si hasta ahí hay alguna inquietud. ¿Está todo claro? Bueno, listo. Dice Kevin que sí. Bueno, imagino que los demás también. Bueno, entonces, observen que la X en el lado izquierdo está multiplicándose con un 3. No se les olvide que cuando uno dice 3x, esto es una multiplicación, 3 por x, ¿sí? Entonces, como está multiplicando 3, el 3 está multiplicando a la x, la idea es dejar esta x solita para resolver la ecuación. Y para resolver la ecuación, recuerden, recurrimos a las operaciones contrarias. Entonces, si yo tengo un 3 que multiplica la x, para eliminar ese 3, entonces tengo que hacer con el mismo 3 la operación contraria. Es decir, operación contraria a la multiplicación sería 3, dividir, ¿cierto? Dividir por 3. Entonces voy a tomar al lado izquierdo y voy a dividir por 3 para eliminar ese 3. Y entonces lo mismo que hago al lado izquierdo lo hago en el lado derecho. En el lado derecho, por lo tanto, tengo que también dividir por 3. De esta manera, al tener 3 dividido entre 3, observen que pues 3 dividido entre 3 me da 1. Entonces quiere decir que ese 3 prácticamente se cancela y me queda la x solita, o me queda, mejor dicho, con un coeficiente de 1. Y por lo tanto, ya en ese momento la x queda totalmente despejada en el lado izquierdo. En el lado derecho pues tengo 27 dividido entre 3, pues eso me da un 9. Y entonces con eso llegamos a la solución de la ecuación. X igual a 9. Ahora, no es la única forma o pasos a seguir para resolver la ecuación. Hay otro procedimiento que es inclusive más rápido, pero que de pronto pueden ustedes confundirse un poquito más. Y es simplemente hacer transposición de términos. ¿Qué es transposición de términos? Que lo que estás a un lado sumando lo pasemos al otro lado a restar. Con eso entonces no trabajamos los dos lados de la ecuación, sino que, digamos, pasamos de un lado al otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes hubieran podido hacer, por ejemplo, tomar este 22 que estaba sumando en el lado izquierdo y ahí pasarlo al lado derecho de una vez a restar, ¿sí? Y entonces al pasarlo a restar, o sea, a hacer la operación contraria, ¿sí? Entonces quedaba el 49 menos el 22, quedaba el 27 de una vez al lado derecho. Y luego este 2x que estaba sumando a este lado derecho, lo pasan aquí a restar. ¿Listo? Y quedaba el 3x. O sea, llegaban, digamos que se saltaban como estos tres pasos y hacían un solo paso. Pero pues ya eso, digamos, depende de la agilidad que cada uno tenga con el manejo de ecuaciones, ¿sí? Si no son muy ágiles, les recomiendo entonces que sigan estos pasos, que vayan eliminando poco a poco los términos de una ecuación, trabajando los dos lados, ¿sí? Entonces lo que ustedes hagan en un lado, también en el lado izquierdo, también deben hacerlo en el lado derecho, y así sucesivamente hasta dejar la x al final totalmente sola. ¿Listo? Eso es una ecuación de primer grado. Entonces recuerden que ecuación de primer grado se llama así porque el exponente de la x es 1, ¿sí? Porque solo encontramos una solución. ¿Cómo comprobamos la ecuación? Dirán ustedes, ¿no? Pues comprobar la ecuación es un proceso muy sencillo. Si la solución de la ecuación es x igual a 9, eso quiere decir que si yo tomo la ecuación original y reemplazo la x por ese valor de 9, la igualdad se me tiene que cumplir. Lo podemos hacer mentalmente, ¿cierto? Porque no creo que haya mucho inconveniente en hacer esta multiplicación mental. Por ejemplo, dice 5x, la ecuación original me decía 5x más 22, ¿cierto? 5x significa 5 por x, pero como x vale 9, que fue la solución que encontramos, entonces yo multiplico 5 por 9, y aquí tenemos un 45, 5 por 9, 45. A ese 45 le sumamos un 22 y pues 45 más 22 me da 67.
Entonces quiere decir que el lado izquierdo de la ecuación vale 67, reemplazando la x por el 9. Eso también me tiene que dar en el lado derecho, ¿sí? Porque, recuerden, es una igualdad. Entonces reemplazo la x por 9 y obtengo aquí 2x, o sea, 2 por x, en este caso 2 por 9, me daría 18. Y a 18 le sumo 49 y pues ustedes hacen la cuenta y se dan cuenta que 18 más 49 pues efectivamente también da 67. Es decir, lado izquierdo 67, lado derecho 67. Por lo tanto se cumple la igualdad. Si usted reemplaza la x por un valor diferente a 9, pues la igualdad no se va a cumplir. De esa manera se comprueba una ecuación, reemplazando el valor o los valores de la x o de la incógnita que tengan en la igualdad y se debe cumplir la igualdad. Si hubieran dos soluciones, ¿sí? Si hubieran dos soluciones, entonces usted tendría que reemplazar primero una solución y luego la otra. Y ojo con lo que les voy a decir, con las dos se les debe cumplir. Si hay una que no se le cumple, señor. Sí, sí. Sí, señor, el lado izquierdo da 67. Entonces ahora compruebe el lado derecho. 9, ajá. Sí, más 49. ¿Sí? Ah, listo. Bueno, listo, sí, señor. No hay problema. Cualquier duda, inquietud, no hay problema. Me interrumpen y me comenten. Bueno, entonces, les decía, si son ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Donde hay dos soluciones, ojo que las dos soluciones tienen que cumplir con la igualdad. Si una de esas dos no se cumple, entonces algo hicieron mal. ¿Sí? No es que como son dos soluciones me tiene que dar con cualquiera de las, no, me tiene que dar con las dos. O sea, usted reemplaza, por ejemplo, si aquí hubieran dos soluciones, usted tendría que primero reemplazar una y mirar que se cumpla la igualdad y luego reemplazar la otra y mirar que también se cumpla la igualdad. ¿Listo? Entonces, tienen que tener en cuenta que las soluciones todas deben ser válidas. Una que no sea válida quiere decir que usted algo se equivocó en el proceso. Bien. Bueno, entonces ahora complementamos este tema de ecuaciones con un sistema de ecuaciones. Es decir, que ya no vamos a tener una sola ecuación, sino dos o tres ecuaciones, pero por ahora se trabajaría con dos ecuaciones y ya no vamos a tener una sola incógnita, sino dos incógnitas. Pero entonces, miremos, este era un repaso de ecuaciones, miremos ahora función afín, que es lo que ustedes tienen ahí también en la guía. La función afín es una función que es parecida a la lineal. Ustedes recuerdan en la clase anterior, o bueno, los que no estuvieron, pues aspiro a que hayan por lo menos visto la grabación de hace, creo que fue hace 8 días, la clase anterior, si mal no recuerdo. Entonces, en esa clase trabajamos todo lo que era una función lineal. Y pues las características de una función lineal, cuál era su dominio, cuál era su rango, cuál era pues, si era creciente, decreciente, o sea, qué determinaba si era creciente o decreciente, cómo identificar la pendiente, qué indicaba la pendiente, ¿sí? Qué indicaba la pendiente, y pues algunas características como por ejemplo el hecho de que la función lineal siempre pasa por el origen del plano cartesiano, eso sí es un hecho, ¿cierto? Pero entonces la función afín, que es una función similar, ¿sí? Tiene esta forma, y igual a mx más b. Fíjense la diferencia que es con la función lineal. La función lineal, lo único diferente era que no tenía esta b. O sea, la función lineal era solamente mx, ¿sí recuerdan? Mx, donde m era la pendiente, ¿sí? Y pues pasaba por el origen. Ahora la función afín es como una función lineal extendida donde tenemos la forma y igual a mx más b, es decir, aparte de la pendiente, multiplicando a la variable x, vamos a tener una constante que puede ser, o sea, acostúmbrese a la notación de matemáticas, ¿no? O sea, siempre cuando en matemáticas uno dice una expresión general, uno nunca la utiliza con menos, ¿sí? O sea, uno no pone todos los términos sumando, porque pues la suma es la que no implica cambio de signo. Por ejemplo, si
Si la b es negativa, pues esta suma con ese menos, pues dará esto negativo, ¿sí? Pero entonces no quiere decir, si yo digo que la función afín tiene la forma y igual a mx más b, no quiere decir que es que esta b siempre vaya a ser positiva, ¿no? Es una expresión general, pero a veces esa b puede ser negativa también, ¿listo? Entonces, ¿qué es m y b? M y b son, bueno, m sería la pendiente, ¿cierto? Y b sería el corte con el eje y. Deben ser números reales, diferentes de 0. Claro, deben ser diferentes de 0. ¿Por qué? Si la pendiente es 0, pues se va a la x. Y entonces esa cosa queda como una función constante. ¿Sí? Y igual a algo constante. Y eso ya no deja de ser lineal. ¿Correcto? Sería ya una función constante, que es otro tipo de función. Si la b es 0, pues quiere decir que esto se reduce a una función lineal y deja de ser función afín, porque si la b es 0, solamente le va a quedar mx, que es lo de una función lineal, entonces ya no es una función afín, por eso m y b no pueden ser 0, tienen que ser cualquier número diferente a 0, para que sea función afín. ¿Qué características? Como les decía, bueno, la gráfica de la función afín también, al igual que la función lineal, es una línea recta, pero ojo a esto, la línea recta de la función lineal siempre pasaba por el origen, recuerden. Esta no pasa por el origen. ¿Por dónde va a pasar? Por el punto 0, b. O sea, la coordenada del corte con el eje y, pues es 0, b. Entonces, por ejemplo, si b es 4, el punto 0,4 será el corte en el eje y. ¿Sí? Si b es menos 1, quiere decir que pasará por el eje y en el punto menos 1. La coordenada de x0 indica que estamos hablando del corte con el eje y. Por eso dice acá que ese punto se denomina punto de corte con el eje de ordenadas, o sea, con el eje y. Esa m, ¿sí?, al igual que en la función lineal, también es la constante de proporcionalidad. Ustedes recuerdan que la función lineal es una función con proporcionalidad directa, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Entonces, esa constante de proporcionalidad aquí también es esa m. Y al igual que la función lineal, si esa m es positiva, la función es creciente, pero si esa m, o sea, si la pendiente es negativa, pues la función es decreciente. Fíjense que tiene casi las mismas características de una función lineal, solo que esta no pasa por el origen, la lineal sí. Miren que al igual que la función lineal, el dominio y el rango son todos los reales. Claro, porque una función afín, al fin y al cabo, como es una línea recta infinita, eso quiere decir que yo a la x le puedo dar cualquier valor, por eso el dominio son todos los reales, y pues obviamente en la y voy a encontrar también cualquier valor, por lo tanto su rango también son los reales. Entonces despreocúpense en la función lineal y en la función afín, despreocúpense por dominio y rango, que siempre va a ser todos los reales, ¿listo? Pero ya en otras funciones sí hay que analizar. Y pues obviamente es una función continua, al igual que la lineal. Entonces básicamente es casi lo mismo que la función lineal, ¿cierto? Si ustedes estudiaron muy bien la función lineal, la función afín es solamente una pequeña variación de esa lineal. Entonces no es gran cosa. Ahí en la guía ustedes ven este ejemplo. Dice que hay un experimento y se mide la temperatura en grados centígrados, ¿sí?, a medida que aumenta el tiempo. Entonces dice que el tiempo en minutos arranca en 0 y que la primera temperatura que mide cuando, digamos, prácticamente arranca el experimento son 12 grados centígrados. Entonces, el tiempo, como es una variable independiente, va siempre sobre el eje X. Recuerden, yo les decía la vez pasada que generalmente y casi siempre, por no decir siempre, o yo diría que siempre, el tiempo en minutos, en segundos o en horas, en lo que quieran ustedes, en lo que esté dado en el ejemplo, siempre va sobre el eje X. Y les hacía la comparación con los temas de física. Cuando ustedes ven, por ejemplo, movimiento uniforme acelerado, movimiento de proyectiles, el tiempo siempre va sobre el eje X porque es una variable independiente. Y acuérdense que la variable independiente se coloca siempre en el eje X de la función. En el eje Y está la variable dependiente, que en este caso sería la temperatura. Y es lógico, ¿no? Porque es que, hagan de cuenta, mejor dicho, es como, por decir algo, ustedes ponen una olla de agua a hervir, ¿sí? Y pues usted la pone siempre al mismo fuego, es decir, la pone a calentar y listo, la deja ahí calentando, ni le sube ni le baja el fuego, ¿cierto?
pues obviamente entre más tiempo pase, pues esa temperatura va subiendo, ¿sí? Y pues realmente el tiempo es independiente porque el tiempo transcurre sin necesidad de que transcurra otra variable, pero la temperatura, por ejemplo, en esa olla, sí va a depender del tiempo, pues entre más tiempo usted lo deje, pues la temperatura va a ser mayor, ¿cierto? Va a calentarse más. Entonces la temperatura a la que esté el agua va a depender de qué tanto tiempo usted la deje ahí calentando. Por eso se dice que la temperatura depende del tiempo. En este caso, que es un caso parecido, o sea, el caso que yo les coloco de la olla con agua es análogo a este experimento, ¿sí? Un líquido sometido a un aumento gradual de temperatura. Entonces, ahí está. Arranca el experimento y hay 12 grados. Dice que al primer minuto ya la temperatura ha subido a 24 grados centígrados. A los 2 minutos ya va en 36 grados. A los 3 minutos 48, a los 4 minutos 60, o sea, está subiendo rápido, y a los 5 minutos 72 grados, y aquí hay unos puntos suspensivos, que lo que quiere decir que a medida que se transcurre el tiempo va a haber más temperatura en la misma proporción. Miremos que sea la misma proporción. ¿Recuerdan cómo es que hallamos la proporción o la constante de proporcionalidad? ¿Sí recuerdan? Es la constante de proporcionalidad, si la podemos sacar de la misma manera como lo hicimos con la función lineal. Sí, exactamente igual. ¿Quién me recuerda cómo sacamos la constante de proporcionalidad ahí? ¿Nadie? ¿Se rinden? ¿Qué me dicen? Voy a guardar ¿qué se me hizo? Ya. Voy a guardar el chat, creo que solamente están ustedes tres, ¿no? Oscar, Dana, Kevin. Acá. Bueno. Me preocupa que yo los convoco y no se conectan, ¿sí? Siempre son poquitos. En febrero estaba más activo, en febrero se conectaban 15, 17 estudiantes. Bueno, entonces como no me respondieron cómo se saca la constante de proporcionalidad, recuerden que la constante de proporcionalidad es la misma pendiente, ¿sí? Y entonces, pues uno ahí, entonces al graficar podemos observar cómo quedaría la fórmula. Vamos a graficar la función y con eso nos damos cuenta cuál sería la ecuación de esa función. Entonces voy a dibujar aquí el plano cartesiano. Voy a dibujar solamente el primer cuadrante del plano cartesiano, ¿cierto? Porque pues básicamente el problema da para eso nomás, ¿sí? Aquí, primer cuadrante, acá. Entonces todos sabemos que aquí tenemos nuestro eje Y y aquí tenemos nuestro eje X. En esta función, nuestro eje X, ¿cierto? Es el tiempo, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí tiempo en minutos. Y nuestro eje Y pues es la temperatura que se mide en grados centígrados. Recuerden cómo son las convenciones en las funciones, ¿no? Siempre en los ejes se coloca la variable que está representando ese eje y la unidad de medida. Lo mismo que en el eje Y, por eso acá coloco tiempo, que es la variable que está sobre el eje X, medida en minutos, ¿sí? O sea que todo lo que usted vea en el eje X significa en minutos, y todo lo que usted vea en el eje Y va a ser en grados centígrados, que es la variable temperatura. Entonces, pues, más o menos, dice que cuando X vale 0, o sea, cuando tiempo 0, cuando arranca el experimento, tenemos 12 grados. Vamos a hacer como una proporción en el eje Y vamos a ubicar en cada cuadrito de estos un múltiplo de 12, ¿sí? Para ir acorde a la gráfica. Entonces aquí yo voy a colocar 12, aquí sería 24, o sea, siguiendo los múltiplos del 12, ¿cierto? 36, 48, 60, bueno, hasta ahí. Bueno, vamos a colocar aquí el 72, queda un poquito amontonado, pero ahí se ve. Y en la parte derecha, pues vamos a ir como colocando cada dos cuadritos un minuto. Entonces, un minuto acá, 2 minutos acá, 3 por aquí 4 y por acá 5. Y empezamos a ubicar los puntos. Tenemos 0 en X, 2 en Y, o sea, 0 minutos 12 grados. Pues ese punto va ubicado exactamente, precisamente acá en el eje Y. 0, 2, ahí. 0 en X y 2 en Y.
El siguiente punto es 1 para X, 24 para Y. ¿Sí? Entonces tenemos 1 para X y 24 para Y. Entonces ese punto viene a ubicarse exactamente aquí. Siguiente punto, 2 para X, 36 para Y. Entonces aquí. 3 para X, 48 para Y. Acá. 4 para X, 60 para Y. Aquí. Y finalmente 5, 72. Y obviamente pues eso seguiría, ¿cierto? Seguiría allí. Y luego trazamos entonces la respectiva línea que une esos puntos. Recuerden que en una función lineal y en una función afín, la gráfica siempre es una línea recta. Ahí la tienen. Miren la diferencia con una función lineal. La función lineal, esta línea hubiera pasado por el punto 0, 0, o sea, por el origen. Mientras que la función afín no. La función afín, esta línea corta al eje Y en algún punto. Fíjense en qué punto lo cortó. En Y igual a 12. ¿Sí? Ahí lo cortó. Entonces, eso es lo que llamamos el corte con el eje Y. ¿Sí? Corte con el eje Y. Y recuerden, según las características que acabamos de leer aquí, en esta parte de aquí, decía que el punto 0, B era el corte con el eje Y. Claro, si ustedes van y miran cuál es la coordenada de ese punto, de ese corte con el eje Y, pues es el punto 0,12, el primero que graficamos, 0,12, miren, acá. ¿Sí? Y por lo tanto, ese 12 viene siendo la B de la función. ¿Sí? Esta parte B es igual a 12 positivo. O sea que ya ahí nomás tenemos una parte de la función. ¿Qué nos resta por hallar? La pendiente. ¿Sí? La pendiente. Bueno, hay una fórmula para hallar la pendiente. Simplemente eso la vamos a ver en el próximo ejemplo. Yo solamente les digo que la función aquí cómo quedaría. Y igual entonces a 12x más 12. ¿Sí? Lo que quiere decir que la pendiente es igual a 12. Ahora les digo cómo sacar esta pendiente, que es precisamente el tema siguiente. ¿Sí? Las ecuaciones punto pendiente o punto a punto de una recta en general, bien sea función afín o sea función lineal. ¿Sí? No importa. Entonces, bueno, ahí la pregunta, pues yo sé que ustedes en este momento se estarán haciendo es, ¿y este 12 cómo lo sacamos? ¿Sí? Este 12 sí es muy fácil, porque este 12 es la b, ¿no? La b de la función. Y pues ya sabemos que es donde corta al eje Y. Si hubiera cortado, por ejemplo, en un punto negativo, esta b sería negativa. ¿Listo? Y este 12 ya les voy a explicar cómo ustedes, teniendo los puntos, pueden calcular esta pendiente. No sé si haya alguna inquietud hasta ahí. ¿Es claro entonces cómo queda la ecuación de la pendiente? De la función afín, perdón. Como les digo, no se preocupen por la pendiente que ya... Ah, listo, Kevin. ¿Y Dana? ¿Alguna pregunta? Mm, Bueno, listo, muchas gracias. Me gusta que estemos captando rápidamente. Bueno, esa es la función afín. Ahí pues tuvimos un ejemplo de la práctica o de la vida real, cómo se representa. Ya saben que es una función muy similar a la función lineal. La única diferencia es que esta no pasa por el origen del plano cartesiano, la función lineal sí. Y el resto es lo mismo, el resto la constante de proporcionalidad o la pendiente indica lo mismo, si es positiva indica lo mismo, si es negativa indica lo mismo, o sea que es decreciente. Dominio y rango también son todos los reales, o sea todos los números que ustedes puedan. Acá pues obviamente uno hubiera podido seguir con esta línea hacia allá, ¿no? Es una función infinita, solo que aquí la estamos representando solamente para un caso real, pero realmente si ustedes grafican y igual a 12x más 12, esta función va a ser una línea recta. De hecho, creo que, o no sé si a ustedes en algún momento les hablé de una página web que es muy interesante para que ustedes practiquen, sobre todo la parte gráfica, y por ejemplo corroboren una gráfica, y es la página de GeoGebra. No sé si ustedes si se las he explicado. Usted va aquí, GeoGebra, escribe .org, correcto, así, geogebra.org,
y les abre como una página donde ustedes van a tener una calculadora totalmente gratis. Usted se va por acá a donde dice GeoGebra clásico, ¿sí? O inclusive puede tener más calculadoras, la gráfica, la científica. Uno utiliza siempre el clásico, es como el más, digamos, recomendado, sobre todo para las personas que apenas van como a empezar el estudio o apenas van a mirar cómo funciona pues esta página, perdón. Y ustedes se dan cuenta que, bueno, esto tiene una cantidad de herramientas impresionante. Obviamente, pues no vamos ahorita en 5 minutos a explorar toda la página, ¿sí? Pero sí es bueno que ustedes la vayan cacharreando en cualquier momento que tengan un internet. Obviamente, pues hay unas aplicaciones para el celular de GeoGebra, pero pues uno trabaja mucho mejor con computador o en la tablet, ¿cierto? Que le da una pantalla más amplia. Y acá entonces observen aquí donde hay un más, ¿sí? Acá donde hay un más, lo voy a indicar con el punto rojo porque al momento de la grabación, cuando el que la vaya a ver, no va a ver el mouse, sino que va a ver es el punto rojito, entonces por eso lo coloco aquí. Donde está aquí el más, usted puede agregar puntos, puede agregar ecuaciones, puede agregar funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a escribir ahí, ¿sí? Vamos a escribir ahí la función que acabamos de graficar. Usted puede escribir y, usted le da clic ahí y empieza y igual y la escribe tal cual como la tiene ahí, 12x más 12 y le da enter, ¿sí? En el computador, enter. Y fíjense al lado derecho que tan pronto usted empezó a escribir, tan pronto yo empecé a escribir, en el lado derecho de una vez iba graficando, ¿sí se da cuenta? Ahora, obviamente pues aquí el plano está muy grande, por lo tanto ustedes pueden aquí hacer zoom con esta lupa, entonces ahí lo pueden alejar, o inclusive si tienen el mouse con ese de rueda, con la rueda la pueden girar y van achicando el plano, miren, ahí está, lo pueden mover, ¿sí? Observen la línea que quedó, ¿sí ven? Que es infinita, si se dan cuenta que va hacia arriba, hacia abajo, infinita. Y observen por dónde corta, entonces voy a poner aquí con el punto rojo. Observen por dónde corta el eje Y. Mire que pasa por el punto 12, ¿sí? O sea, 0,12. Si quieren ver la coordenada de ese punto, entonces ustedes pueden ir aquí y cuando les salga la mano señalan en la recta, ¿cierto? Ahí está. Aquí. Miren acá el color gris, quiere decir que usted puede graficar varias funciones, ¿no? Usted puede graficar varias funciones. Y aquí usted puede agregar un punto, ¿sí? Usted le da clic donde está la A, que es un punto, y usted va y se para sobre la gráfica, más o menos allí, y si se da cuenta, al darle clic ahí en la gráfica, le sale A, ¿cierto? O sea, el punto A. Y usted va y mira aquí y dice que el punto A es la intersección de la función con el eje Y. Eso es lo que quiere decir esto que dice aquí, interseca f, eje Y. Significa que la función que yo puse aquí intersecta al eje Y en este punto. Miren el punto 0,12, tal cual como lo vimos en la teoría. ¿Sí ven? Entonces, pues esto es, como les digo, aquí hay muchas cosas más. Usted puede aquí graficar, trabajar con geometría analítica, circunferencias, elipses. Bueno, aquí inclusive aquí hay unos comandos que usted puede utilizar para inclusive resolver, ¿cierto? Resolver algunas ecuaciones. Entonces, esta es la gráfica de GeoGebra, ¿no? ¿La habían visto, niños? Ajá, exacto. Sí, señor. Sí, yo en algunas clases Entonces, fíjense que ahí, pues, ahí los invito a que, pues, la cacharrien, ¿cierto? Ya saben cómo es, www.geogebra.org, ¿sí? Y ustedes escogen, puede ser la clásica o si quieren escoger otra calculadora, ahí hay varios tipos de calculadora y hay varias aplicaciones allí de GeoGebra. Bueno, vamos a cerrar por ahora esta página. Ahí los invito a que la cacharrien. Bueno. Siguiendo ya con la temática, entonces como ya queda claro lo que es la función afín, entonces les hablaba que no se preocuparan cómo se hubiera calculado esa pendiente, esa m, ¿sí? Pues la pendiente de una recta, que es la que me indica como el grado de inclinación, obsérvense por ejemplo en el ejemplo anterior, observen que la pendiente es 12, o sea es positiva.
y tenemos que si la pendiente es positiva la función es creciente. Efectivamente, pues ahí se da cuenta uno que la función es creciente y no decreciente, ¿sí? Entonces, bueno, acá precisamente nos entregan una fórmula para hallar la pendiente de una línea recta, ¿sí? Aquí ya digamos que nos salimos como del concepto de función, pero que nos sirve para hallar precisamente esa m, ¿sí? A partir de dos puntos. ¿Cuáles dos puntos? Dirán ustedes. Y yo les digo cualquiera. Cualquiera de la recta le sirve, ¿sí? Usted toma dos puntos del plano cartesiano que pertenezcan a esa recta, en este caso a esta función, y va a encontrar la pendiente con cualquiera de esos dos puntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, que es la misma que ustedes tienen ahí en la guía, hay una recta, ¿sí? No me interesa la fórmula de esa recta, me interesa es conocer cuál es su pendiente, ¿sí? Para el caso del ejemplo anterior, ustedes lo pueden hacer, toman dos puntos, aplican la fórmula que les voy a explicar y se van a dar cuenta que la pendiente es 12. Entonces ahora vamos a hacerla pero con este ejemplo. Observe que tenemos una recta y tenemos dos puntos de la recta, cualquiera. Un punto está ubicado en el tercer cuadrante y dice menos 4, menos 2. Quiere decir coordenada x menos 4, coordenada y menos 2. Y en la parte derecha tenemos otro punto en el primer cuadrante que es 2,4, o sea x2, y4. Entonces, ¿qué es lo único que les pido que tengan cuidado al momento de calcular una pendiente? Ustedes pueden escoger cualquier par de puntos, ¿sí? Cualquiera, pero no vayan a trocar las coordenadas. Observen la fórmula. M igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Qué es ese y2? ¿Qué es ese y1? ¿Qué es ese x2? ¿Qué es ese x1? Son las coordenadas x y y de los dos puntos, pero observen el orden, ¿sí? Usted puede tomar cualquier punto como el punto número 1 y el otro pues necesariamente va a ser el punto número 2. Pero si invierte, el que era el punto 2 usted lo toma como el punto 1 y el que era el punto 1 lo toma como el punto 2, no importa, le va a dar lo mismo. ¿Listo? O sea que yo aquí puedo perfectamente tomar como punto 1 cualquiera de estos dos. Entonces, pues vamos a tomar este, punto 1, para como una especie de orden de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, el punto 1 tiene coordenada menos 4, menos 2 y el punto 2 tiene coordenadas 2,4. Entonces, al punto 1 vamos a bautizar esas coordenadas. Como ustedes saben que un punto es coordenada XY, entonces ese menos 4 lo vamos a poner como X1 y ese menos 2 entonces sería mi Y1. Entonces las coordenadas X1 y Y1 son las coordenadas del punto número 1 y por consiguiente este 2 de acá pues viene siendo X2 y ese 4 viene siendo Y2. ¿Listo? Esa es la nomenclatura que es lo único que ustedes tienen que ponerle cuidado, ¿cierto? Al momento de digamos, ubicar los puntos, pero más que todo al momento de reemplazarlo en la fórmula. ¿Listo? Para que sepan quién es Y2, quién es Y1, quién es X2 y quién es X1. Entonces deben seguir eso. Si hubieran colocado al contrario, este X1 y este Y1 y este más bien X2 y Y2, no importa, les digo, les repito, les va a dar lo mismo por cuestión de suma de los números enteros. ¿Correcto? Entonces, aplicamos la fórmula, dice que pendiente es igual. Entonces, en el numerador tenemos y2 menos y1. Entonces miramos quién es y2 o cuánto vale y2 y vemos que y2 vale 4, que es la coordenada y del segundo punto. Entonces, 4. Menos, ¿cierto? Menos. Ojo acá, menos. Este menos siempre va a ir, ¿oyeron? ¿Sí? Si, dado el caso y1 es negativo, ¿cierto? Como en este caso, que y1 es negativo, ¿sí? Por favor, aprendamos a escribir y no vamos a ponerle el menos ahí pegadito, sino que vamos a abrir un paréntesis y vamos a escribir menos 2, ¿correcto? ¿Es claro? Miren, este menos es el de la fórmula y siempre va ahí. Ese menos nunca va a cambiar, ¿sí? Ya, si y2 es negativo, pues aquí tendrá su menos. Si y1 es negativo, entonces les recomiendo que para que lo escriban bien, y no vayan a escribir mal, entonces lo coloquen dentro de paréntesis en caso de que y1 sea negativo, como en este caso. ¿Listo? Ahora nos vamos a la parte de abajo.
X2 menos X1, lo mismo, miramos quién es X2, y X2 pues es la coordenada X del segundo punto, o sea, 2, es positiva. Menos, nuevamente lo mismo, vemos que X1, aquí en la parte de abajo X1 es negativo, entonces abrimos paréntesis y escribimos menos 4 porque X1 es negativo. Y aquí, niños, pues aquí sí ya recurrimos a lo que ustedes ya son expertos, manejo de números enteros, ¿cierto? ¿Recuerdan esto aquí cómo se resuelve? Ajá, los signos se multiplican, correcto. Y tenemos menos por menos, correcto. Uy, hay un poquito de interferencia. Ajá, correcto. Ujú. Sí, señor, correcto. Entonces, ¿por qué hay como interferencia, Kevin? ¿Tiene problemas con el micrófono? El internet, bueno, sí. Listo. Listo, Kevin. Cerremos el micrófono. Ya usted respondió correctamente. Listo, gracias. Entonces, tenemos acá menos por menos, como decía Kevin. Entonces, menos por menos más 2, correcto. Y abajo, pues lo mismo, ¿no? 2 y menos por menos más 4. Y pues hacemos la operación. Me queda una operación acá de números enteros. Inclusive, esta vez es de números naturales porque miren que me quedó todo positivo. 4 más 2, 6. Dividido 2 más 4, 6. Fíjense que me queda 6 sobre 6 y 6 sobre 6 o 6 dividido 6 pues es 1. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso la pendiente de esa recta es 1. ¿Sí? Recuerden que entre más alto sea el valor de la pendiente, ustedes se van a encontrar que la recta es más inclinada y como que va siendo casi paralela al eje Y a medida que la M va creciendo. ¿Sí? O sea, si hay la pendiente las pendientes más grandes, las rectas, pues van a quedar más inclinadas, más paradas, en pocas palabras. Entonces, por ejemplo, si hubiéramos tomado del ejemplo anterior dos puntos cualquiera, podemos hacerlo mentalmente, ¿cierto? Dos puntos cualquiera, por ejemplo, vamos a tomar, por decir algo, 3,48 y 4,60, tomar esos dos puntos, ¿sí? Entonces, este hubiera sido x1, el 3, y el 48 hubiera sido el y1, ¿cierto? Y el x2 sería 4 y el y2 sería 60. Y si usted aplica la fórmula que dice y2 menos y1 tendría 60 menos 48. Eso le daría 12 arriba. Y abajo tendría 4 menos 3, o sea, x2 menos x1, y eso pues le daría 1. Y teniendo 12 dividido entre 1, pues eso le da el 12 que tiene aquí como pendiente. ¿Listo? Entonces, ahí ya tienen cómo sacar esa pendiente para cuando tengan que, a partir de una gráfica o a partir de una tabla, saber cuál es la pendiente de esa función. ¿Listo? Y pues la otra parte de la función afín, que es la b, pues sí ya saben que es el corte con el eje y. Entonces muy fácil, que es cuando la coordenada de x vale 0, la pareja de ese 0, ese es el corte con el eje y, por lo tanto es la b que tenemos acá. Bueno. Ahora, si no conocemos dos puntos, sino que conocemos la pendiente, o sea, fíjense que en el anterior no conocíamos la pendiente, pero sí conocíamos dos puntos cualquiera de la recta. Ahora conocemos la pendiente, sí la conocemos, pero solamente conocemos un punto, ¿sí? Un punto. Bueno, entonces ahí digamos que, por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica, una función cualquiera. Fíjense que esta función es decreciente, por lo tanto se asume que la pendiente debe ser negativa, ¿cierto? Por la forma de la recta, miren cómo va decreciendo. Y pues esta es la fórmula. O sea, si se dan cuenta, estas fórmulas son todas las mismas, solo que en este caso la m es conocida, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, este x menos x1 que está dentro de paréntesis, que está multiplicando la m, yo lo paso a dividir y le queda una fórmula igual a esta, ¿sí? Entonces, pues es la misma fórmula, solo que ahorita observen que solamente hablamos de x1 y de y1, porque solamente se conoce un punto. O sea, pues aquí obviamente en el ejemplo ustedes ven dos puntos de esa recta, ¿cierto? Y por lo tanto pueden aplicar cualquiera de las dos ecuaciones, ¿cierto? Bien sea la pendiente o bien sea punto pendiente. Pero pues
digamos que, y supongamos que ustedes conocen solo un punto. Entonces, por ejemplo, conocen menos 2 menos 1, ¿sí? Conocen ese menos 2 menos 1 y conocerían la pendiente, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Ese ejemplo está en la guía, obsérvenlo, acá. Ecuación de la recta conociendo la pendiente y un punto, mira ahí. Entonces, me dice que la pendiente vale menos 1. Entonces, supongamos que la pendiente, en este caso, se conoce y vale menos 1. Entonces, vamos a escribir aquí, pendiente igual a menos 1. O sea, ya se conoce la pendiente, ¿sí? Se conoce. Y vamos a trabajar con el punto menos 2, menos 1. Entonces, quiere decir que x1, y1 sería menos 2 menos 1, o sea, x1 sería menos 2 y y1 pues sería menos 1. Y procedemos a reemplazar esos valores acá, en esta ecuación. Entonces tenemos al lado izquierdo y menos y1. Esta y va a quedar así, en letra, ¿sí? Entonces, y menos y1. Pero como y1 es el punto que escogimos, que vale menos 1 y es negativo, la misma recomendación que en el caso anterior. Abrimos un paréntesis y escribimos menos 1 y lo cerramos, ¿sí? Igual a m. Entonces, en este caso, m vale menos 1. Multiplicando, abrimos paréntesis acá, a x, esa x queda así, x, menos x1, el mismo cuento. Como en este caso x1 vale menos 2, es negativo, abro un paréntesis, escribo el menos 2, cierro el paréntesis y luego cierro el paréntesis. Y si quiere, pues póngale más bien corchete. Si no quiere doble paréntesis, pues le pone corchete al más grande, no importa. Y pues lo que ya Kevin nos explicó acá de la ley de signos, simplemente multiplicamos menos por menos más, ¿cierto? Nos queda y más 1 igual. Y aquí entonces, ojo a esto, menos 1, perdón, otra vez el lápiz molestando, espere. Acá, menos 1 multiplicando a x, y aquí lo mismo, menos por menos más 2. Bueno, ahora, ¿qué se hace? Ya de aquí para arriba, como dicen por ahí, es carpintería, ¿cierto? Porque es simplemente aplicar propiedades distributivas y como una especie de solución de ecuaciones, así como les expliqué ahora de transposición de términos. Entonces miremos. Bueno, en la parte izquierda por ahora no vamos a hacer nada. En la parte derecha observen que este menos 1 está multiplicando a todo el paréntesis. Por lo tanto yo aplico propiedad distributiva, ¿cierto? O sea, multiplico el menos 1 por cada uno de los dos términos. Miren, menos 1 por x. Entonces, pues yo multiplico menos 1 por x, pues simplemente me queda menos x. Menos por más, menos, y 1 por x, x. Menos 1 por más 2, entonces menos 1 menos por más, entonces menos, y 1 por 2, pues es 2. Con eso he destruido el paréntesis del lado derecho. Como la idea es despejar y, ¿cierto? Porque la idea es llegar como a una función parecida a esta, y igual a mx más b. Entonces, acá decimos, bueno, y, fíjense que lo que acompaña a la y en el lado izquierdo, la y ya tiene coeficiente 1. Al tener coeficiente 1 no voy a tener necesidad de dividir nada, ¿sí? Porque recuerdan que cuando hay un número multiplicando aquí que no sea 1, uno lo que hace para despejar la variable es dividir por el número que está multiplicando acá. Pero en este caso lo único que acompaña a la y en el lado izquierdo es este más 1, o sea, está sumando un 1. Y para eliminarlo, recuerden, si aplicamos lo mismo que vimos al principio de las ecuaciones, es como está sumando 1, entonces resto 1 a este lado, y así como resto 1 a este lado, también voy a restar 1 al lado derecho. Entonces me quedaría así, y más 1 menos 1, resto 1, igual a menos x menos 2 menos 1, resto 1 también al lado derecho. Con esto, el 1 se me cancela en el lado izquierdo porque me queda 1 menos 1, y 1 menos 1 pues es 0. Y en el lado derecho, pues me queda menos x. Bueno, entonces vamos escribiendo. Me queda y igual, ya la y quedó solita. Ya a la derecha tengo menos x. Y si yo hago la suma de números enteros, menos 2, menos 1, ahí sí pues
les pido que repasen números enteros, menos 2 menos 1 da menos 3. Observen que hemos llegado a la función y igual menos x menos 3. Y pues aquí se da uno cuenta pues que la pendiente es menos 1, porque es el que multiplica la x, un menos 1. ¿Y qué será este menos? Según esto, niños, este menos 3, ¿qué es? ¿Qué me indica ese menos 3? Porque esto que me dio es una función afín, ¿sí ve? Mx más b. Entonces, ¿qué es este menos 3? Y lo pueden ver en la gráfica si quieren. Miren. Ese menos 3, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, es el corte con el eje Y, ¿sí ven? O sea, el valor de b, ¿ya? Aquí está, el punto 0, menos 3 es el corte con el eje Y, y ese menos 3 es por donde corta al eje Y la función, por eso lo ven aquí, menos 3. ¿Listo? Ahí con eso refuerzan lo de función afín. Bueno, aquí digamos que también se llega a la ecuación de la recta, ¿sí? Si se conocen dos puntos, ¿sí? Observen que lo primero que hicimos fue cómo calcular la pendiente de una recta, ¿sí? Cómo calcular la pendiente conociendo dos puntos de esa recta. Es decir, que podemos conocer la función, o sea, la ecuación de la recta la podemos conocer, pero nos interesa dos puntos para calcular cuánto vale la pendiente. Y ya este ejercicio, esta parte de acá, es cómo sacar esa función de la recta, que puede ser una función afín o puede ser que en algún momento nos dé una función lineal, también puede ocurrir, ¿sí? Pero en general, cómo sacar la ecuación de la recta a partir de la pendiente y conociendo un solo punto. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero conociendo dos puntos. Entonces, los pasos, que también está en la guía, me dicen que para calcular esos dos, para calcular la ecuación de la recta, pues si tengo dos puntos, pues como tengo dos puntos, puedo calcular perfectamente la pendiente. Entonces aplico lo que aplicamos en el primer ejemplo de la pendiente, ¿sí? Y luego, como ya tengo esa pendiente y tengo dos puntos conocidos, puedo agarrar esa pendiente y agarrar uno, o tomar, mejor que suena más decente, tomar uno de los dos puntos, ¿cuál? Cualquiera, y aplicar lo que hicimos en el ejemplo anterior, que es la ecuación punto pendiente. O sea que este caso es como una combinación de los dos anteriores. Primero se calcula una pendiente y luego con esta fórmula se calcula la ecuación de la recta. Conociendo la pendiente ya y cogiendo uno de los dos puntos, entonces se calcula la ecuación punto pendiente y por ende se calcula la ecuación de la recta. Entonces es lo mismo, es una combinación de los dos pasos anteriores. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, me interesa si me están entendiendo, alguna duda. ¿Sí? Más o menos, Kevin, ¿qué parte no es así como muy clara? Ajá, ya entendí, es que con es el lenguaje de ustedes, pero bueno. Dana, ¿todo bien entonces? ¿Alguna duda, inquietud? Está fallando mucho el internet por allá, ¿cierto? Estos días que estuve allá. Sí. Sí, el día que yo llegué ahí, pesito, que fue el martes, ni siquiera había señal de celular, entonces sí, a veces molesta mucho. Me imagino que este muchacho Oscar, que también estuvo al principio, pues también se le habrá caído el internet. Bueno, listo, entonces vamos con, pues digamos que este ejemplo recoge como los dos anteriores, ¿no? Se tiene una tabla, en este caso pues tenemos una tabla de datos, lo que quiere decir que tenemos una gran cantidad de puntos para escoger, ¿sí? Pues obviamente pues el consejo es escojan los puntos que ustedes vean más prácticos. ¿Y cuáles son los puntos más prácticos? Pues digamos en lo posible pues los que tengan coordenadas positivas y que no sean números tan grandes para que ustedes hagan los cálculos más fácil, ¿no? Obviamente hay que ser prácticos. Y por eso entonces mi idea es que cojamos los dos últimos, ¿sí? Vamos a coger los dos últimos. Tenemos
Cuando x vale 1, y vale menos 2. Cuando x vale 2, y vale 1. Quiere decir entonces que para nosotros este 1 va a ser x1 y este menos 2 va a ser y1, ¿cierto? Y el punto 2, entonces este 2 va a ser x2 y este 1 va a ser y2, ¿listo? Entonces, lo primero, calcular la pendiente. ¿Listo? Vamos a calcular la pendiente. Ya podemos hacer el proceso un poquito más ágil, más rápido, porque ya vimos cómo se hace. Restamos las y2 menos y1. Ah, eso sí, tengan en cuenta ese orden, ¿no? Siempre es y2 menos y1, x2 menos x1. No vayan a trocar, que arriba hagan una cosa y abajo como que lo cambien. O sea, que resten y2 menos y1 arriba y después vayan abajo y resten x1 menos x2, pues le cambia todo. ¿Sí? Vuelven la pendiente negativa o con el signo contrario y obviamente pues eso pues daña todo el ejercicio. Entonces tiene que ser el mismo orden en que está la fórmula, 2 menos 1, 2 menos 1. Entonces tenemos arriba y2 vale 1, el menos de la fórmula, y y1, en este caso y1 es negativo, entonces recomendación, paréntesis, menos 2, y abajo tenemos x2 que vale 2, menos x1 que vale 1. Entonces calculamos rápidamente, ya sabemos acá, podemos hacer esto en un solo paso, ya sabemos que este menos con este menos, pues al multiplicarse queda menos por menos más, y 1 más 2, pues me va quedando 3, de una vez lo voy a escribir aquí, 3, y abajo pues el 2 menos 1 me da 1, y 3 dividido entre 1 pues me queda 3. La pendiente es positiva, quiere decir que la función debe darme creciente al graficarla, ¿cierto? La gráfica sí se las voy a dejar a ustedes de tarea ahí para que tomen apuntes. Y como ya tenemos la pendiente, entonces podemos tomar cualquiera de los dos puntos para calcular la ecuación de la recta. Pues digamos para ir como acorde a la nomenclatura que necesitamos, y1 y x1, pues vamos a tomar este punto, x1, y1, o sea, a quien habíamos llamado x1, y1, utilicemos este punto para que la nomenclatura no se pierda, ¿listo? Entonces, la ecuación dice y menos y1. Como y1 es negativo, entonces y menos 2. ¿Listo? Igual a la pendiente que es 3. Acuérdense cuál es la ecuación punto pendiente. No estamos aplicando esta de aquí. ¿verdad? Y menos y1 igual a m factor de x menos x1. Entonces ese 3 va multiplicado por x menos x1. En este caso x1 sí es positivo, no hay necesidad de paréntesis. 1, que vale x1. Aquí me queda menos por menos más, me queda y más 2 igual a 3. Bueno, vamos a multiplicar de una vez en el lado derecho. 3 por x, 3x. Más por menos, menos. Y 3 por 1, 3. Y entonces, el mismo proceso, el que ya conocemos, tenemos que dejar la y solita. Entonces, vamos a restar 2 a ambos lados para eliminar este más 2. Y más 2 menos 2 igual a 3x menos 3 menos 2. O sea, el 2 vamos a restarlo a ambos lados. Aquí pues en el lado izquierdo pues obviamente como es siempre el objetivo, eliminamos este 2, 2 menos 2, 0. Me queda solamente y igual. Y en el lado derecho pues tenemos 3x, ese va a quedar igual, 3x. Y al sumar menos 3 menos 2, como es una suma de dos números negativos, se deja el mismo signo, se suman sus valores absolutos, queda menos 5. Y obtenemos entonces la ecuación de la recta. Entonces, ya ustedes saben que si la van a graficar, la misma ecuación les dice que el corte con el eje y debe ser en menos 5. O sea que cuando ustedes vayan y grafiquen esa función, voy a hacerla aquí rapidito, por acá. Entonces el corte va a ser por allá abajo, donde y vale menos 5. ¿Sí? Por ahí. Y entonces le va a dar una gráfica que como es creciente, porque la pendiente dio positiva, pues más o menos le daría algo así. ¿Sí? Una recta que sube, pasa por menos 5 en y, mírenla, y pues sigue subiendo porque es creciente, porque la pendiente me dio positiva. ¿Listo? Bueno. Bueno, este temita, que es ya para terminar la clase, que es el sistema de ecuaciones lineales, ¿cierto? Ah, bueno, función cuadrática, yo creo que función cuadrática vamos a tener que dejarlo para una próxima oportunidad.
porque pues de pronto se nos alarga mucho y ustedes pues la grabación sale muy larga y al momento de, pues con este internet tan malo que tienen, pues de pronto al momento de verla pues se les va a cortar, ¿no? O no les va a quedar alcanzar a los que tienen datos. Bueno, pero por lo menos miremos el sistema de ecuaciones lineales y el método de reducción. Un sistema de ecuaciones lineales es algo como lo que tenemos aquí en el ejemplo, en donde tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, o sea, ese es un sistema 2 por 2. ¿Qué significa ese 2 por 2? Que hay dos ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2, y hay obviamente dos incógnitas en cada ecuación, o sea, en este caso ya no hay una sola incógnita, sino que hay dos, entonces tenemos x y las mismas dos x y y en la otra ecuación. Entonces vamos a resolver este sistema que tenemos acá. La ecuación 1 es 5x más 7y igual a 50. Y la ecuación 2 es 9x más 14y igual a 97. Para solucionar estos tipos de sistemas de ecuaciones lineales, siguen siendo lineales, ¿por qué? ¿Quién me dice por qué sigue siendo lineal? Yo les expliqué cuando una ecuación es lineal. ¿Quién me dice ahí por qué es? No, no es la razón exacta. No, no. Mire, es lineal, recuerden, porque el exponente de las variables es 1, ¿sí? Donde vean un exponente 2 ya deja de ser lineal y se vuelve una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, los exponentes deben ser 1, los de las variables, para que sean lineales, ¿listo? Para que correspondan a líneas rectas, ¿correcto? Bien, esa es la razón. Bueno, lo primero que ustedes deben hacer cuando van a solucionar un sistema de ecuaciones, pues es organizarlo. Yo aquí ya se los entrego organizado, inclusive en la guía, pues ustedes en en la actividad que tienen que hacer en la guía, acá donde dice en el punto 4 que dice resuelve por reducción los siguientes sistemas de ecuaciones lineales, fíjense que yo ya les entrego organizadas las ecuaciones, ¿sí? O sea, ¿qué es organizadas las ecuaciones? Que vamos a escribirlo, las variables a un lado y el número o la constante al otro lado. Y entonces la x debajo de la x y la y debajo de la y pues obviamente al otro lado pues la constante debajo de la constante. Eso es lo que quiere decir organizar un sistema de ecuaciones. Entonces fíjense que ustedes ya tienen ahí para resolver el punto 1, ¿cierto? Porque es coger las funciones que están ahí, identificar cuál es la pendiente, o sea, la misma constante de proporcionalidad que es lo mismo, y el punto de corte con el eje Y obviamente hacer la gráfica, ¿sí? Entonces hacer la gráfica. Entonces, el punto 2 es, se les da la pendiente, perdón, se les da un punto, sí, se les da la pendiente y un punto. Entonces ustedes aplican la ecuación punto pendiente y hallan la ecuación de la recta. En el punto 3 se les da un par de puntos de una recta, ¿sí? Y tienen que hallar la pendiente y la ecuación de la recta, o sea, es como el ejemplo que acabamos de hacer hace poquito. Y en el punto 4 pues es el sistema de ecuaciones lineales, que es lo que vamos a resolver. Les queda para pensar, por eso se los puse aquí, para pensar, y eso sí, yo quiero que ustedes lo hagan, lo intenten, y ya en última consecuencia, si alguna vez no pudieron ya hacerlo y que ya pero eso sí, después de pensar, analizar y tratar de utilizar pues digamos su creatividad, no creatividad, su análisis, ¿sí? Su inteligencia, resuelvan este problema que yo les coloco aquí, ¿sí? A través de un sistema de ecuaciones lineales. O sea, la información que yo les doy aquí, en este problema, ustedes tienen que armar un par de ecuaciones y resolver ese sistema de ecuaciones, y al resolverlo van a poder pues contestar la pregunta que hay aquí. Entonces ahí les dejo para que piensen. O sea, ya les adelanté pues que se resuelve utilizando un sistema de ecuaciones lineales. O sea que ustedes con esta información tienen que armar las dos ecuaciones, ¿sí? Y ya entonces miran, por ejemplo, a qué llaman x, a qué llaman y, o sea, qué va a ser la x, qué va a ser la y, ¿sí? Lo relacionan con acá con estos productos y hacen el sistema. Pero eso sí, yo quiero que lo analicen. Y el punto 6 pues es lo que quedaría pendiente hoy, que es lo de la ecuación cuadrática, o sea, la función cuadrática, ¿sí? Pues que no creo que ya alcancemos porque, como les digo, de pronto se nos va muy largo el video y después no pueden verlo. Más bien, en la próxima semana
les hago una sesión con esa parte cuadrática cortica y así la podemos ver. Bueno, em, ya organizado las ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2, entonces aquí ya entra a jugar para el método de reducción, pues digamos, el análisis y saber multiplicar esas ecuaciones por los números que son. Existen otros métodos, ¿cierto? El método de igualación, el método de sustitución, el método gráfico, ¿sí? El método de Cramer, regla de Cramer, pero digamos que el método que vemos en esta guía es el de reducción y vamos a ver por qué se llama reducción o también lo conocen como el método de eliminación. Si alguna vez lo trabajaron en grados anteriores, pues simplemente recordarán, ¿no? Si no, pues pongamos mucho cuidado acá. Entonces miremos, como hay dos ecuaciones, la idea y como el método se llama eliminación o reducción, la idea es que vamos a buscar una tercera ecuación a partir de la suma de estas dos ecuaciones, pero donde vamos a alterar los coeficientes de tal manera que al sumar las ecuaciones se me cancele una de las dos variables. O cancelamos x o cancelamos y. ¿Cuál cancelar primero o cuál cancelar? La que ustedes quieran. Pues obviamente uno mira, analiza y se da cuenta cuál es más fácil de cancelar. Inclusive a veces queda tan fácil que ustedes en un solo paso la cancelan. Pero en este caso, ¿qué es alterar los coeficientes? Alterar los coeficientes es que, por ejemplo, este 5, este 7 y este 50 van a cambiar, ¿sí? O este 9, este 14 y este 97 van a cambiar, ¿sí? Y la idea es que usted, como sabemos lo que pasó con la balanza y trabajamos con las ecuaciones, pues ya sabemos que lo que uno haga a un lado lo debe hacer al otro lado. En pocas palabras, cuando usted vaya a multiplicar una ecuación de estas por un número, positivo o negativo, lo que usted multiplique en el lado izquierdo también tiene que hacerlo en el lado derecho. ¿Listo? Entonces, observemos. Tenemos, por ejemplo, si fuéramos a eliminar la x, yo necesito que estos dos coeficientes me queden iguales pero con signo contrario. Ustedes saben que para eliminar, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era hacer lo contrario de lo que tenía el número que estaba estorbando, entre comillas? Entonces, por ejemplo, que si había un más 22, restamos 22, pues la idea es que si aquí tengo un 5x, ¿sí? Y aquí tengo un 9x, pues obviamente al sumarse no los voy a poder cancelar, empezando porque no son iguales y no hay un número negativo que me cancele el otro. Entonces la idea es dejar un lado uno positivo y otro negativo, pero que sean iguales para que se puedan cancelar. Si miramos, por ejemplo, la y, nos damos cuenta que es más sencillo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 7y y aquí tenemos 14y. ¿Qué pasa si yo este 7 lo multiplico por 2? ¿Sí? Pues lo convierto en un 14. Y al convertirlo en un 14, con este 14 ya se pueden cancelar. Solo que debemos hacer que este 14 sea negativo. ¿Correcto? ¿Es claro lo que vamos a hacer? Vamos a cancelar la y, que es más fácil, porque si vamos a cancelar la x, tendríamos que multiplicar ambas ecuaciones. En cambio, si vamos a cancelar la y, observen que yo solamente tendría que alterar la ecuación 1 y la 2 dejarla igual. Entonces, es más fácil convertir este 7 en un menos 14 para que se pueda cancelar con este, ¿sí? Y solamente alteraría la ecuación 1. No sé si hasta ahí es claro lo que vamos a hacer. Si les falla de pronto el micrófono, escriban en el chat, ¿no? Ahí estoy pendiente ahí. Bueno, entonces espero que sea claro lo que vamos a hacer. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ojo a esto. Vamos a multiplicar, ¿sí? Vamos a multiplicar, lo voy a escribir acá. Vamos a multiplicar la ecuación 1, la de arriba, por menos 2. ¿Por qué por menos 2? Vuelvo y digo. Si yo el 7 lo multiplico, el 7 que es positivo, lo multiplico por un menos 2, pues me va a quedar un menos 14. Y al sumarlo con el 14 de abajo, que es positivo, se me va a cancelar la y fácilmente. Entonces, miremos. El 2, o sea, 2 por la ecuación 1. Cuénteme, Kevin.
¿El de abajo? No, porque la ecuación 2, como les digo, esa ecuación no la vamos a tocar. ¿Sí? Que si fuéramos de pronto, si usted quiere, usted puede cancelar en vez de la y, lo puede cancelar la x. Lo que pasa es que para cancelar la x, si usted se da cuenta, convertir un 5 en un 9 pues ya no es fácil porque 5 no es divisor de 9. Entonces uno tendría que alterar las dos y pues es más fácil alterar solo una que las dos, ¿sí? Me decían por ahí, creo que me hablaban de una pregunta, me escuché. ¿No? Fue impresión mía, dijeron una pregunta. No, Dana no va a hacer alguna pregunta. Se- le escuché bien entrecortado, está como maluco el señor. ¿Me puede escribir por el chat, Dana, que es que se le escucha muy entrecortado, entonces no le comprendo lo que dice? Bueno, mientras Dana formula la pregunta en el chat, acá voy a acá hacer el proceso para que no se nos vaya más tiempo, porque ya vamos para hora y media, ¿listo? Bueno, vamos a multiplicar por, cuando yo digo multiplicar por 2 la ecuación uno, significa que yo, ¿ya lo escribió? Dice que si ya me puedo salir. Sí, Dana, pues si ya debe salir no hay problema. ¿Qué? Le sugiero pues que después revise la grabación, ¿no? La grabación que yo les dejo siempre en el grupo, mira la última parte entonces. Bueno, bueno Kevin, entonces terminemos usted y yo y pues veo que como usted entiende fácilmente, entonces no creo que haya problema acá. Cuando yo digo multiplicar la ecuación uno por 2 significa que pues voy a multiplicar todos los términos por 2, ¿sí? Todos, cada uno de ellos por 2. Ah, perdón, por menos 2, por menos 2. Ojo que es por menos 2, ¿sí? Entonces, para que la igualdad o sea, para que la ecuación quede, digamos, una ecuación equivalente, ¿sí? Entonces, debo alterar todo por igual. Entonces, lo podemos hacer como ir haciendo de una vez, ¿cierto? Este más 5 que tengo aquí, si lo multiplico por menos 2, pues 5 por menos 2 me va a dar menos 10. Entonces me quedaría menos 10x. ¿Sí? ¿Es claro? Listo. Ahora, este más 7y, como lo estoy multiplicando por menos 2, pues entonces más por menos menos, 7 por 2, 14, me quedaría menos 14y. Igual, y entonces en la segunda parte de acá también este 50 lo voy a multiplicar por menos 2 y pues daría menos 100. Y entonces ahora voy a sumar, fíjense que la ecuación que me quedó es una ecuación digamos equivalente a la ecuación 1 en cuanto a que es proporcional, o sea todo multiplicado por el mismo término. Sumamos la ecuación 2, sumar la ecuación 2 es como simplemente, como cuando hace una suma en primaria, que uno coloca debajo las unidades de las unidades, las decenas de las decenas, etcétera, y hace la respectiva suma, haga de cuenta, esto es lo mismo, las x debajo de las x, la y debajo de la y, entonces voy a escribir la ecuación 2, que esa no se alteró, 9x más 14y, y voy a escribirla así, 97, y hacemos como una raya aquí para hacer la suma y vamos a hacer la suma columna por columna. Entonces, por ejemplo, la x tengo, y aquí pues hay que recordar nuevamente suma de números enteros. Menos 10x más 9x me va a quedar menos una x, ¿sí? Menos, bueno, voy a escribir el 1, pero acuérdense que ese 1 como que no se utiliza, ¿no? Menos una x. Sí, porque menos 10, aquí estoy ya sumando, ¿no? Ya no estoy multiplicando como dice aquí, sino que estoy sumando el menos 10 más 9. Y acuérdense que cuando uno suma dos números enteros, si son de diferente signo, lo que hacemos es una resta de sus valores absolutos, 10 menos 9, 1, y dejamos el signo del mayor, que en este caso es 10. Entonces, como el 10 es negativo, por eso queda negativo. Acá, como le decía, menos 14 más 14, eso es como sumar 2 menos 2 o 1 menos 1, eso todo da 0, entonces la y se va, queda 0y, o sea, sencillamente se elimina la y. Y me queda igual, y acá a la derecha, al hacer nuevamente una suma de números enteros, tengo menos 100
y este 97 como es positivo, entonces menos 100 más 97, pues lo mismo, restamos y ponemos el signo del mayor, 100 menos 97 me da 3 y dejamos el negativo que es el del mayor. Observen que me queda una ecuación bastante sencilla de trabajar. Me queda menos una x igual a menos 3. O si quieren menos x, ¿no? O sea, menos x igual a menos 3. Fíjense que la x prácticamente ya está despejada. Solo resta quitarnos de encima este menos. Y entonces, fácil, ¿no? Como el menos 1 es quien multiplica a la x, entonces yo puedo dividir por menos 1 a ambos lados. ¿Sí? Dividir por menos 1 a ambos lados. Con eso, en la parte izquierda me quito ese menos 1 con ese menos 1 se cancela. ¿Sí? Ese menos 1 con ese menos 1 se cancela y me queda la x solita, ahora sí. Y en el lado derecho observe que tenemos una división de dos números negativos. Entonces, menos por menos, más, porque acuérdense que para la división también se aplica la ley de signos, menos por menos más, y 3 dividido entre 1 me da 3. Fíjense que ya llegamos a la solución de la x. X vale 3. Para llegar a la solución de la y, podemos hacer el mismo proceso eliminando la x. Pero, ¿cuál es mi consejo? Pues, ya hicimos una reducción, ya hicimos una eliminación que es eliminar la y. Como ya sabemos el valor de x, yo simplemente puedo tomar ese valor de x y reemplazarlo o en la ecuación 1 o en la ecuación 2, y al reemplazar esa x me va a quedar la y como única incógnita de esa ecuación, la despejo, así como hicimos las ecuaciones del principio, y listo, llego al valor de y. Cuando ya llego al valor de y, ya tendría los dos valores de la ecuación y ya tengo entonces solucionado el sistema. Entonces vamos a hacer eso aquí en esta parte izquierda, por acá. Vamos a mover un poquito aquí el tablero y vamos a hacer ese proceso que es un proceso realmente sencillo, ¿sí? Entonces, pues obviamente uno ve que como los números más chiquitos están en la ecuación 1. Entonces, utilicemos este valor de x3 en la ecuación 1, lo reemplazamos acá y despejamos la y. Entonces, decimos, entonces, reemplazo x igual a 3 en la ecuación 1, ¿listo? Entonces tenemos 5 por x, pero x vale 3 más 3, entonces 5 por 3. Lo estoy reemplazando. Señor. Ah, pues si usted, o sea, hacerlo como mental, o sea, reemplazar la x3 así mentalmente es lo que... Ah, pues si quiere lo hacemos. Ah, bueno. Ah, listo. Entonces como para los que no han entrado en la clase y van a ver el video, entonces vamos a hacerlo, acá el proceso, ya usted sabe y, ajá, listo. Entonces voy a hacer el proceso, ya usted entonces, ¿cuánto le dio Y? 15, es un solo valor de Y que le debe dar, ¿no? Es un solo valor de Y. Miremos acá entonces, vamos entonces a terminar el proceso, que es corto y ya para que quede en el video y ya listo. Entonces reemplazo la x por 3, como le digo, puede ser en cualquier ecuación. Pues si usted toma la 1, la 2 no importa, la y tiene que darle lo mismo. Entonces en la 1, 5 por 3, ahí tenemos, luego sigue más 7 por y, pues la y todavía no la hemos hallado, por eso es precisamente lo que vamos a hallar, igual a 50. O sea, estoy solamente lo único que hice fue reemplazar la x por 3, sabiendo que esto es una multiplicación de 5 por 3, ¿no? 5 por 3 pues me da 15 más 7y igual a 50. Bueno, como se acaba el espacio aquí y para no escribir tanto, entonces el proceso se hace igual que en las otras ecuaciones. Miren que aquí tenemos un 15 sumando, entonces voy a restar 15 a ambos lados. Después de restar 15 a ambos lados me queda 7y en la izquierda y en el lado derecho me queda 35, porque estoy restando 15 a 50, entonces me da 35, o sea, 50 menos 15 me da 35, y pues en el lado izquierdo al restar 15 cancelo este 15. Luego, como me queda y
multiplicado por 7 en el lado izquierdo y necesito eliminar ese 7, que es positivo, divido por 7 a ambos lados. Entonces me va a quedar así. 7y dividido entre 7 igual a 35 dividido entre 7 y por ende, entonces pues en el lado izquierdo pues se cumple el objetivo de cancelar ese 7, por eso me queda y solo, y en el lado derecho pues me queda 35 dividido entre 7, pues eso me da 5, y ese es el valor de y. Entonces hemos con eso solucionado el sistema de ecuaciones lineales porque ya encontramos el valor de x y el valor de y. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo comprobamos? Lo mismo que hicimos en la primera ecuación del primer ejemplo, que reemplazamos los valores en las ecuaciones y deben darme las igualdades, pues esto es lo mismo. Pero entonces aquí la cuestión es que usted debe reemplazar, se debe reemplazar x por 3 y y por 5 en la ecuación 1 y en la ecuación 2. O sea, estos valores deben cumplir con la igualdad en ambas ecuaciones. Recuerda lo que les decía. Si hay una ecuación que no cumple, lo siento, algún error se cometió, ¿sí? Pero pues eso sí lo vamos a hacer mentalmente, como dice Kevin, vea. Por ejemplo, si x vale 3 y y vale 5, miremos. 5 por 3, 15. 7 por y, o sea, 7 por 5, 35. Y ese 15 más ese 35, pues me da el 50 que tenemos acá. O sea, cumple la ecuación 1. Miremos si cumple la ecuación 2. 9 por x, 9 por 3, ¿cierto? Que x vale 3, esto da 27. 14 por y, como y vale 5, 14 por 5 me da 70. Y entonces este 27 más este 70 me da precisamente 97, por lo tanto también cumple la ecuación 2 y con eso hemos concluido que el sistema es totalmente válido. Entonces esas son las soluciones de la ecuación lineal del sistema. Como les digo, hay otros métodos, pero eso ya digamos que lo pueden repasar ustedes. ¿Listo? Entonces yo creo que por ahí dejamos la clase de hoy. No sé, ¿alguna pregunta final o todo claro? Pues la otra semana miramos a ver cómo, inclusive puede ser allá de manera presencial, si llego por allá, pues miramos lo de la parte de la función cuadrática, que es el tema que queda pendiente. Bueno, listo, Kevin, y bueno, entonces con esto pues agradezco la asistencia. Ya pues la grabación va a quedar de todas formas, más rato la subo y se las comparto en el grupo. Entonces muchas gracias, feliz noche. Bueno.